fíjate, me gustó la pedagogía, no la conocía mucho, porque es una gran olvidada de la rama de la educación, pero una amiga me habló de ella, investigué y me llamó la atención, y una vez que ya estuve estudiando, haciendo investigación y demás, me llamó mucho el tema de la atención temprana y de las necesidades educativas especiales, porque no estaban, considero en ese momento muy, ¿cómo decirlo?, no había tantos estudios, todavía estaba un poco olvidado, y me llama mucho la atención el tema de ayudar no solamente a los niños, sino también a las familias, que son las grandes olvidadas de este tipo de alumnado. Sí, a mí me pasa un poco igual. Yo tampoco conocía la pedagogía, muy olvidada siempre. Sí. Y solo que años antes de poder de empezar a estudiar, hacía voluntariado con personas con diversidad funcional. Entonces, bueno, me empezó a interesar mucho el trato con ellos directamente y con la familia, como tú comentas. Entonces, al estudiar pedagogía y ver esa posibilidad de ayudar, ¿no?, de prestar ese servicio, ese apoyo a la familia, a los alumnos y alumnas, pues me gustó bastante, la verdad, y bueno, decidí seguir por ahí. Yo considero que todavía hay mucho que trabajar para que los niños, cuando lleguen a las escuelas, a la educación primaria, puedan seguir teniendo el mismo apoyo, pero considero que gracias a los EOEs, a los equipos de orientación educativa y a los EOE específicos, cada vez se potencia más el que los centros educativos tengan los recursos profesionales y materiales para hacer frente a estas características y que se adapten a las necesidades tanto del alumnado como de las familias. Sí, a ver, coincido contigo y es cierto que están avanzando muchísimo como estábamos en años anteriores, pero sí es cierto que al llegar, al cumplir los 6 años y ya acabarse su intervención en los CAIT, los EOE al final pues hay un orientador por cada 4 o 5 coles dependiendo del tamaño, entonces la atención es muy limitada y es cierto que como que el avance que puede tener el niño o la niña se paraliza un poco una vez que cumple esos 6 años, pero como bien comentas, estamos dando pasos. Se está intentando avanzar en esto. Sí. Y bueno, yo creo y espero que habrá un futuro en el cual puedan recibir la atención que necesitan, pero es cierto que ahora mismo está un poquito más, no cubren del todo las necesidades. Falta más EOE para que no haya tanta ratio con tan poco profesional. Considero que sí tienen que notar los avances, pero creo que hace falta seguir luchando mucho. Es verdad que se le está dando cada vez más respuestas, hay más concienciación, se está invirtiendo más económicamente, pero creo que hace falta seguir avanzando y que las familias sientan ese apoyo, tanto de profesionales como económico, al final. Y sigue siendo un poco, yo creo que una de las ramas olvidadas en lo que es la atención a temprana. Sí, es cierto que han aumentado recursos, la ayuda, pero también aumentan los casos de niños y niñas que hay que tratar. Entonces, como va un poco de la mano, es cierto que hemos mejorado, como comentábamos anteriormente, pero todavía queda bastante por mejorar. Porque estamos hablando de que a lo mejor un niño o una niña que va al CAI tiene una sesión a la semana. De los 0 a los 6 años es vital intervenir para que puedan mejorar. Todo lo que se consiga en ese tramo va a ser muy importante para su desarrollo. Entonces, una sesión a la semana, depende de los casos, quizás no es suficiente, pero bueno, es cierto que al menos pueden tener una a la semana, que incluso antes era una quincenal. Sí, totalmente de acuerdo. La familia es tan importante, yo creo que el porcentaje es un 98%, por no decir el 100%. Al final, como decía el psicólogo Bronfenbrenner, todos los sistemas que envuelven al niño, todo su ámbito social influye. Al final, ya no solamente es etiquetarlo, entre comillas, con un trastorno, es que dependiendo de cómo se desenvuelva la familia, el centro educativo, su entorno, la importancia en su desarrollo va a ser fundamental. Sí, porque al final los niños y las niñas pasan mucho tiempo en las escuelas, pero también pasan mucho tiempo con la familia. Al final son su referente primario, el primer referente que tienen. Entonces ellos deben ir muy alineados en esa intervención. A veces no están todos los alineados que nos gustarían, pues bueno, negación, por ejemplo, ¿no?, de que su hijo o su hija necesita algún tipo de ayuda, o no saber cómo hacerlo, porque a lo mejor los profesionales siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, dar toda la información y los medios, recursos para que puedan hacerlo, pero es muy complicado, porque claro, nosotros tenemos la formación y lo vemos muy fácil, pero la familia necesita mucho apoyo. Entonces, si sumamos el apoyo que necesitan los niños y niñas con el apoyo que necesitan las familias,
se vuelve muy complicado. Pero es cierto que todo lo que la familia haga, siempre alineado con el centro, va a hacer que la intervención sea lo más efectiva posible. Sí. La participación de la familia es al final algo fundamental. Tú reproduces lo que tu familia te enseña. Al final la atención temprana no solamente es para los niños, sino también para la familia. Exacto. Porque, como bien has dicho, si no van todos en la misma línea, por mucho que se trabaje en los CAIT, si en la casa no se trabaja, va a ser muy complicado. Creo que cada vez hay más concienciación, pero no la suficiente. Creo que todavía hay que seguir avanzando y no usar la atención temprana como una etiqueta realmente para etiquetar a esos menores, sino para realmente ayudarlos y potenciarlos tanto a nivel educativo al principio como en un futuro a nivel laboral, y que tengan una inclusión, ya no integración, una inclusión en nuestra sociedad en general para todos los ámbitos. Sí, al final, bueno, me he mostrado un poco quizás negativa, ¿no? Yo que soy muy optimista. Pero aquí sí que voy a ser un poco más positiva, porque sí creo que hemos ido superando muchas barreras. Sí. Y obviamente siempre, si echamos la vista hacia atrás, hemos mejorado muchísimo. Sigue existiendo cierto estigma, incluso hay muchas familias que pues tienen miedo. Al final ese miedo se traduce en negación. A mi hijo o a mi hija no le puede estar pasando esto, a mi hijo o a mi hija no le pasa nada, no necesita nada. Es como ese miedo, esa negación, y sobre todo eso suele ser por el qué dirán. Pero creo que sí que los profesionales hemos logrado llevar a la familia el mensaje de no importa lo que la gente pueda decir, que no tiene nada que decir a priori, porque lo importante es que tu hijo o tu hija necesita estos recursos, y estos recursos le van a ayudar a desarrollarse correctamente y llevar una vida lo más normal, entendiendo lo que entendemos por normalidad, posible. Entonces creo que sí que hemos avanzado mucho en ese sentido. Luego llegamos a edades que son muy complicadas en cuanto a discriminación, bueno, pero también creo que en los coles se trabaja mucho esos temas para trabajar un poco la igualdad y erradicar un poco ese estigma que se tiene.